Imagina una ciudad flotante en medio de un lago, con canales que parecen autopistas, palacios de oro que reflejan la luz del sol y calles tan limpias que parecen de otro mundo. Esta era Tenochtitlán, la joya del Imperio Mexica en 1519. Un lugar donde la riqueza, la religión y la cultura alcanzaban niveles que Europa apenas podía imaginar. Pero en el horizonte, desde un continente desconocido, llegaba un hombre decidido a cambiarlo todo. Hernán Cortés, un joven ambicioso, audaz y astuto, había soñado toda su vida con gloria, poder y riquezas, y estaba dispuesto a desafiar a uno de los imperios más poderosos de su tiempo. España, recién unificada tras guerras y expulsiones, necesitaba oro, tierras y expandir su fe, y Cortés traía consigo soldados, caballos, cañones y una determinación que cambiaría la historia. Desde su llegada a las costas del actual México, Cortés supo que no podría conquistar Tenochtitlán solo con armas. Necesitaba aliados y entendió que la diplomacia sería tan poderosa como la espada. Allí apareció Marina, conocida como Malinche, traductora, consejera y puente entre dos mundos. Gracias a ella, Cortés pudo comunicarse con los pueblos locales, manipular alianzas y transformar enemigos en aliados. Cada paso, cada negociación y cada batalla menor lo acercaban más a su objetivo, la ciudad sagrada en medio del lago. Los pueblos que habían sido conquistados por los mexicas veían en los españoles una oportunidad de liberación, y Cortés supo aprovechar sus resentimientos y ambiciones. Mientras avanzaba hacia Tenochtitlán, el ejército español enfrentaba retos que jamás había imaginado. Caminos empinados, selvas, ríos y la logística de transportar cañones, caballos y provisiones desafiaban su resistencia. Pero Cortés era meticuloso y estratégico, y nada podía detenerlo. Cuando finalmente llegó a la ciudad, el espectáculo era sobrecogedor. Templos que tocaban el cielo, canales que reflejaban la luz, mercados rebosantes de colores y aromas, y palacios de nobles cubiertos de oro y jade. Moctezuma, el emperador mexica, recibió a los visitantes con respeto y rituales, sin imaginar que aquellos hombres pálidos traerían consigo el inicio de la caída de su imperio. Cortés no tardó en capturar al emperador, transformando la diplomacia en control directo. La ciudad, que parecía invencible, empezó a mostrar grietas ante la combinación de tecnología europea, alianzas estratégicas y el terror que causaban los caballos y las armaduras. Sin embargo, la resistencia mexica no tardó en surgir. La noche triste fue un recordatorio de que Tenochtitlán no sería conquistada sin lucha. Casas incendiadas, calles llenas de sangre y llanto, y la muerte de Moctezuma marcaron un momento crítico en la historia de ambos mundos. Los españoles se retiraron, heridos y humillados, pero su ambición no había sido derrotada. Cortés sabía que para triunfar necesitaba tiempo, aliados y estrategias aún más audaces. Reclutó a pueblos enemigos de los mexicas, reorganizó su ejército y construyó brigantines para controlar los canales. Mientras tanto, un enemigo invisible devastaba la ciudad. La viruela y otras enfermedades traídas por los europeos empezaban a diezmar la población, debilitando al imperio mexica de manera irreversible. Con cada batalla, con cada bloqueo de canales y cada avance estratégico, Cortés se acercaba a su objetivo final. Finalmente, tras meses de asedio, bloqueos y enfrentamientos, Tenochtitlán cayó. La ciudad flotante, que había sido la maravilla del Nuevo Mundo, quedó destruida. Sus templos fueron reemplazados por iglesias, sus riquezas saqueadas y sus habitantes sometidos. El imperio mexica se transformó en la Nueva España, y un continente entero comenzó a cambiar para siempre. Pero la historia no termina con la conquista. La grandeza de Tenochtitlán, su cultura, su arquitectura y su legado sobrevivieron en los descendientes, en la memoria y en los relatos que perduran hasta hoy. Pero la caída de Tenochtitlán no fue solo un evento militar, fue un cambio de paradigma, una transformación que sacudió no solo a Mesoamérica, sino a todo el continente. Cortés y sus hombres no solo conquistaron una ciudad, conquistaron un mundo entero de percepciones, creencias y tradiciones. Cada calle destruida, cada templo derribado y cada tesoro arrancado de las manos de los mexicas simbolizaba el choque de civilizaciones y la imposición de un nuevo orden. Los españoles trajeron consigo su lengua, su religión, sus leyes y su visión del mundo, y comenzaron a tejer una red de control que cambiaría para siempre la identidad de la región. Mientras los cronistas españoles escribían sobre la valentía de Cortés y la supuesta barbarie de los mexicas, en los pueblos sometidos surgían historias de resistencia silenciosa, de supervivencia cultural y de memoria viva. Los mexicas y sus aliados no desaparecieron por completo. Muchos sobrevivieron escondiéndose en los bosques. Otros se mezclaron con las poblaciones conquistadas, preservando su lengua, sus costumbres y su espiritualidad. Lo que Cortés creyó que había destruido por completo, en realidad, continuaba latiendo bajo la superficie,
esperando ser recordado, interpretado y transmitido a nuevas generaciones. Cortés, por su parte, no estaba libre de conflictos. Su relación con la corona española era compleja y siempre tensa. Aunque había logrado una de las conquistas más extraordinarias de la historia, sus métodos despiadados y su independencia preocupaban a los monarcas. La política, la ambición y la burocracia de la época eran tan desafiantes como la guerra misma. La figura de Cortés, heroica para algunos, cruel y ambiciosa para otros, se convirtió en un símbolo ambiguo, un hombre capaz de hazañas extraordinarias y también de actos que hoy consideraríamos atroces. La construcción de la Nueva España no fue inmediata ni sencilla. La ciudad de México Tenochtitlán fue reconstruida sobre las ruinas de la antigua capital, incorporando canales, lagos y arquitectura prehispánica, pero también imponiendo plazas, iglesias y edificios coloniales. La fusión de culturas comenzó a dar forma a una identidad mestiza que sería única en el mundo, una mezcla de tradiciones, idiomas, creencias y prácticas. Esta hibridación cultural, nacida de la guerra y la conquista, sentó las bases para la sociedad que conocemos hoy como México. La influencia de la viruela y otras enfermedades europeas no puede subestimarse. Se estima que millones de indígenas murieron en los años posteriores a la llegada de los españoles, debilitando sociedades completas, rompiendo estructuras políticas y sociales y facilitando la expansión española. La guerra no solo fue de armas, fue también biológica, silenciosa y devastadora. En medio de esta tragedia, surgieron líderes indígenas que intentaron reorganizar a su gente, resistir, negociar y preservar su mundo frente al avance imparable de los conquistadores. Sus historias, muchas veces invisibles para la narrativa oficial, revelan la complejidad de la resistencia y la fuerza de la memoria histórica. Mientras tanto, en Europa, la noticia de la caída de Tenochtitlán desató asombro y codicia. Oro, plata, especias y relatos de ciudades de maravilla llegaron al viejo mundo, alimentando un ciclo de exploración y conquista que transformaría el planeta. La expansión española continuó, con viajes hacia el norte, el sur y el oeste, cada uno replicando estrategias aprendidas de la experiencia de Cortés y cada uno encontrando su propio equilibrio entre diplomacia, violencia y adaptación al terreno. En el plano cultural y religioso, la conquista generó tensiones, adaptaciones y sincretismos. Los españoles intentaron imponer el catolicismo con fervor, derribando templos y construyendo iglesias sobre ellos. Sin embargo, los antiguos dioses mexicas y sus ceremonias no desaparecieron, se mezclaron con la nueva fe, dando origen a prácticas sincréticas que aún hoy pueden observarse en rituales, festividades y símbolos culturales. La resistencia espiritual de los pueblos originarios fue, en muchos casos, tan poderosa como cualquier batalla militar. En los años posteriores, Cortés consolidó su poder y riqueza, pero también enfrentó rebeliones, disputas legales y cuestionamientos a su autoridad. La conquista, aunque victoriosa, no era el final de su historia. Cada territorio conquistado necesitaba administración, cada alianza debía mantenerse y cada población debía ser controlada. La guerra se transformó en gobierno, la espada en leyes, y la supervivencia de la Nueva España dependió de equilibrio entre fuerza, diplomacia y estrategia. El legado de la conquista de Tenochtitlán también se refleja en la memoria colectiva. En relatos orales, códices indígenas y crónicas españolas, se preservan las hazañas, traiciones, resistencias y tragedias que marcaron este periodo. Cada narración ofrece una perspectiva distinta. Héroes, víctimas, oportunistas, mártires y sobrevivientes, todos entrelazados en la historia de un mundo que cambió para siempre. La grandeza de Tenochtitlán, aunque destruida físicamente, sigue viva en estas memorias y en el impacto cultural que permanece hasta nuestros días. Hoy, al mirar los restos arqueológicos, los nombres de calles y los relatos históricos, comprendemos que la conquista no fue solo un episodio de poder militar. Fue una transformación social, cultural y espiritual. Fue un encuentro de mundos que dejó cicatrices, pero también semillas de resiliencia, creatividad y mestizaje. Cortés puede haber conquistado la ciudad, pero nunca conquistó completamente la memoria, la cultura y el espíritu de su gente. Y así, la historia de Cortés y Tenochtitlán nos enseña lecciones universales sobre la ambición y sus límites, sobre la resistencia frente a la adversidad, sobre la fragilidad de los imperios y sobre la fuerza de la memoria cultural. Nos recuerda que incluso ante la derrota, la identidad, la creatividad y la memoria sobreviven. Que la historia de la humanidad es un mosaico de encuentros, conflictos y aprendizajes que nos permiten comprender quiénes somos y hacia dónde vamos. La caída de Tenochtitlán marca un antes y un después en la historia del continente americano. Su narrativa combina la valentía y astucia de un hombre,
la resistencia de un pueblo y la inevitabilidad de los cambios que la historia trae consigo. Desde sus canales hasta sus templos, desde su oro hasta su sangre derramada, la ciudad se convierte en símbolo de la grandeza perdida y de la resiliencia que persiste. Si alguna vez te has preguntado cómo un puñado de hombres pudo cambiar para siempre el destino de millones, esta historia tiene todas las respuestas. Y si quieres descubrir más secretos, estrategias y relatos olvidados que los libros tradicionales no cuentan, acompáñanos en este viaje por la historia que sigue viva en cada rincón de América. La historia de Cortés, Tenochtitlán y sus protagonistas no termina aquí. Es un legado que sigue moldeando nuestra comprensión del poder, la cultura y la humanidad. Si te apasiona descubrir las historias que cambiaron el rumbo del mundo y los secretos que los libros no siempre cuentan, suscríbete ahora y activa la campana. No te pierdas ningún capítulo de la historia que sigue viva y que puede inspirarte hoy.